San Anselmo tiene una de las explicaciones que para mí, como cristiano, como creyente, cristiano ya creyente, que no necesito que me adornen mucho la idea de Dios porque yo ya creo en Él. Pues eso es lo bueno, digamos, lo bueno de haber tenido una experiencia con Dios que ya nadie nos lo quita de la cabeza. O sea, es imposible. Entonces, como cristiano ya creyente, San Anselmo tiene esta explicación para mí, la que más me gusta. No estoy diciendo que él tenga la mejor explicación sobre esto. Tampoco estoy diciendo que tal vez sea la correcta, pero para mí, a mi opinión personal, es como que la que más me gusta, la que más tiene sentido. Y entonces creo que me ayuda a entender esta pregunta que al final uno tiene por ahí. O sea, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa siempre como que estas preguntas, no me quedo con lo básico, tiene que haber una pregunta más allá. Sí, Jesús nos salvó, pero ¿por qué? O sea, ¿qué hice? ¿Qué fue lo malo que hice? Ya no las tengo tanto como las tenía antes en mis días de rebeldía. ¿Por qué Dios tuvo que salvarnos? O sea, ¿por qué simplemente Dios no hace la magia y nos salva? ¿Por qué tuvo que enviar a su hijo? O volverse hombre, en este caso. Para entender esto hay que entender que en los tiempos de San Anselmo, en los tiempos que él escribió este libro, la creencia popular de la gente y de la iglesia, o la creencia de la iglesia en sí, de la salvación por Jesús, era que Jesús era como la moneda, como este precio, el pago por las almas que ya eran de Satanás. La creencia era como que el pecado nos llevó a Satanás y Jesús nos compraba, como con dinero, compró todas las almas que ya le pertenecían a Satanás. Era como la creencia popular en esos tiempos, que pues del todo no está mal, es verdad. O sea, si yo no estoy con Dios, ¿en dónde estoy? Y Jesús en cierta forma sí fue, o sea, fue el precio para pagar, pero no porque Satanás nos tenía, sino por la justicia de Dios. O sea, Jesús sí fue el precio a pagar, o sí es el precio a pagar, pero por la misma justicia de Dios que requirió que un hombre pagara por lo que un hombre haya cometido. O sea, por un hombre entró el pecado, por un hombre tendría que pagarse. Pero ahora, esperen, tranquilos, vamos paso a paso. San Anselmo en su libro Cur Deus Homo, que traduce al español como ¿por qué Dios se hizo hombre?, nos habla de esta necesidad, porque era necesario que Dios se hiciera hombre, y para esto había que entender el pecado, o hay que entender el pecado. Uno de los ejemplos que a mí me ayudó mucho a entenderlo es este ejemplo de, imagínense cuando éramos niños jugando en la calle a pelota o lo que sea, y entre esos juegos pues uno patea la pelota y ¡pum!, quebró la ventana del vecino. Y entonces, bueno, se quebró la ventana del vecino y uno va y le dice al papá o lo que sea. Aquí pueden pasar muchas cosas con esa ventana rota. Yo creo que la más lógica es ir donde el vecino y pedir perdón. Perdón, vecino, le quebré la ventana. Ahora, por ejemplo, si el vecino nos dice como sí, perdonado, como ok, perdonado, esto arregla la ventana. O sea, decir que el vecino nos perdone si estás perdonado, ¿esto necesariamente arregla la ventana? O sea, no. Como, no. ¿Qué necesitamos hacer para que se arregle la ventana? Arreglarla, ¿no? Tal vez puedo comprar otra. Pero comprar otra ventana arregla ese problema. O sea, lo parcha. Pero la ventana original, los pedazos quedaron en pedazos a la basura. O sea, no es que se arregló la ventana original, sino que pusimos una nueva. Entonces no es suficiente, digamos, con solo pedir perdón. No es suficiente con ir a comprar una ventana y ponerla nueva, sino que es como para arreglar esa ventana se necesita prácticamente de un artesano que funda todos esos vidrios y la haga de nuevo y sea como la ventana original de alguna forma, con sus vidrios y sus cosas originales fundadas. En fin, entienden, para no alargarme con esto. Entonces, para pagar por el pecado que ocasiona la muerte, que esta muerte es consecuencia de haber desobedecido a la fuente de la vida, esto solo un hombre puede pagarlo. Para Anselmo, el pecado fue una falta de rectitud, de privación, una falta de rendir a Dios lo que es debido. En otras palabras, pecamos cuando damos a Dios algo menos de lo que demanda su gloria. Entonces el pecado se convierte en una ofensa infinita en contra de Dios. Y una ofensa infinita que solo un ser infinito puede pagar. O sea, el hombre es un ser finito.
el hombre es un ser finito, o sea, no tiene la capacidad de pagar una ofensa infinita, ni uniendo todos los hombres finitos del mundo pueden pagar algo que es infinito. Anselmo habla también sobre la justicia de Dios. O sea, Dios es un ser consistente, constancia, consistente. Como lo dice él, Dios no es capaz de aceptar el pecado y perdonarlo, así como el dueño de la ventana, como si me quebró la ventana, pues lo perdono. No, hay que haber una justicia. ¿Cómo va a reparar ese daño? Entonces Dios no es capaz de aceptar el pecado y perdonarlo meramente por su piedad, sin un castigo justo, porque no sería adecuado o consistente con lo que es Dios o con quien es Dios. Para Anselmo es apropiado que como la muerte ha entrado en la raza humana por la desobediencia del hombre, entonces la vida será restaurada por la obediencia del hombre. El pecado entró por la desobediencia del hombre, pues la vida, el pecado, o la consecuencia, la muerte, entró por la desobediencia del hombre, entonces la vida será restaurada por la obediencia de un hombre. Y como el pecado fue la causa de nuestra condena, tuvo sus inicios de una mujer, entonces el autor de esta justificación y salvación nacerá de una mujer. Y el diablo, que ha conquistado al hombre, persuadirlo para probar del árbol, o sea, el diablo que persuadió con mentiras, persuadió al hombre para que pudiéramos probar de este fruto, de este árbol, será conquistado por el hombre a través del sufrimiento en el árbol. Ya dije que esta justicia, según San Anselmo, este delito infinito solo se satisface con una justicia infinita. O sea, el requisito o castigo de la justicia infinita, del pecado infinito, es hallado en la satisfacción directa. No sé si esto suena a trabalenguas, pero es hallado en la satisfacción indirecta. O sea, la justicia infinita del pecado infinito es hallado en la satisfacción indirecta. Este es el requisito o castigo para este pecado infinito. ¿Y esto cómo se come? O sea, ¿esto qué es? ¿Qué significa una satisfacción indirecta? Pues que era necesario que algo infinito, con el poder de restaurar lo que perdimos, se hiciera hombre. Vuelvo y digo, o sea, era necesario que algo infinito, con la capacidad de reparar algo que es infinito, se hiciera hombre. Esta es la obra de Cristo como Dios y hombre, como el Dios hombre. La expiación de Cristo es una por un Dios infinito y como tal infinito en su propio derecho. Este Dios y hombre es el pago infinito y esto ya satisface a la justicia infinita. Pero, para ser como calculado o apropiada para el pecado del hombre, la expiación debe ser expiación del hombre. O sea, no del Dios en sí, sino del hombre. Para que pueda satisfacer el pecado del hombre, la expiación debe ser expiación del hombre. De ahí que, mientras que el Dios infinito puede pagar por este precio, Dios lo debe hacer como hombre. Por eso es que Dios se hace hombre en Jesús y ofrece una vida sin pecado en sacrificio voluntario. Esta es una acción infinita, meritoria, que satisface infinita justicia y redime pecadores. Esta satisfacción es total e infinita en el sentido legal de Anselmo. Sin embargo, es también total y satisfactoria como una ética llamada el amor, como lo dice la carta de Juan. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados, lo dice en la primera carta de Juan. Entonces, oigan, no solo Dios se hizo hombre para Él mismo por su misericordia arreglar algo que nosotros hicimos, sino también para enseñarnos cómo ser verdadero obediente. Y eso es lo que estamos recordando en esta Semana Mayor. O sea, Jesús no solo fue el precio a pagar, el cordero degollado, sino que nos enseñó cómo no volver a fallar, cómo no volver a caer. Jesús venció eso a lo que le tenemos tanto miedo, a morir. Jesús venció eso, esta muerte del ser, esta muerte óntica, esta soledad que nos consume, este vacío que nadie llena, este dolor del alma, esta desconfianza de todo o a todos. Esto es lo que Jesús venció, y no solo para Él, sino para nosotros. No solo para arreglar el daño que nosotros habíamos hecho, sino para arreglarnos a nosotros como humanos
y reparar la humanidad para que no volvamos a caer. Porque en Cristo nosotros vencemos la muerte también. También somos vencedores de la muerte. Esta fuente de vida de la que nos habíamos alejado, esta fuente de vida de la que cortamos, ahora nos invita a ser parte de ella otra vez. Hijos de Dios, otra vez a ser parte de este tronco que da vida. Jesús el tronco y nosotros sus ramas. Siempre y cuando estemos pegados al tronco, pegados a esta vida, no moriremos. Y no hay en el mundo algo que nos pueda matar o que pueda matarme ónticamente, matar mi ser, ni la injusticia, ni las personas. O sea, el pecado no tiene efecto en mí siempre y cuando esté con Cristo. Eso es lo que vamos a reflexionar estos días.